Historia de Jabobo, tomo 4, volumen 2, libro de los presidentes y de los emperadores de Jabobo. Capítulo 9, los presidentes Javier IX y X. Y el presidente Javier IX había gobernado sobre su pueblo por 52 años, pero sus años de vida ascendieron a 86. Su esposa se llamaba Isabel y procedía del harén imperial. Durante su gobierno, el presidente Javier IX preparó a la Armada Real Jabobesa para que estuvieran listos sus soldados a fin de poder repeler un posible ataque norteamericano, dadas las continuas amenazas de guerra que le lanzaba Estados Unidos a Jabobo. Este proceso de fortalecimiento militar lo inició en su año 12º de ser él presidente de Jabobo, y ello se prolongó durante 2 décadas más. Después de eso, él esperó a que su hijo cumpliera la mayoría de edad y recibiera su debido entrenamiento político y militar para después enseñarle un ingenioso plan de defensa por si tal vez en un futuro los estadounidenses atacaban a Jabobo. Con ello, él se aseguró de defender a su nación de forma debida, dejándolo todo atado y bien atado. Finalmente, él mismo murió en buena vejez y su hijo, el presidente Javier X, asumió el poder de Jabobo. Este último tenía 32 años de edad cuando asumió la presidencia de la República. Él gobernó sobre su pueblo por 31 años, pero solo vivió por 63 años. Su esposa se llamaba María y procedía del harén. Y esta es la historia del presidente Javier X. Ahora bien, en Jabobo existían 3 grandes partidos políticos: los socialistas, los republicanos y los comunistas. Los socialistas eran de centro, los republicanos eran de derechas y los comunistas de izquierdas. Este era el espectro político de la República Democrática Federal de Jabobo. El joven presidente Javier X era fumador. Tan pronto subió al poder, comenzó a impacientarse por el tan amenazador y esperado ataque que los estadounidenses constantemente afirmaban perpetrar contra Jabobo. Por eso, y viendo él que durante tantos años Estados Unidos aún se retraía de consolidar su amenazador paso de declararles la guerra, él decidió adelantárseles y por eso convenció al Senado de Jabobo para que la nación le declarara la guerra al enemigo. Pero tanto él como su gobierno y el resto del aparato del Estado de Jabobo desconocían que agentes secretos del Pentágono, ya reconstruido nuevamente, estaban en la isla de Jabobo en investigación secreta. Espiaban para los Estados Unidos y le proporcionaban amplia y variada información política y militar sobre Jabobo y su verdadera capacidad logística para la guerra en caso de que ésta verdaderamente sucediera entre Jabobo y los Estados Unidos. También informaban sobre las intenciones que planeaba ejecutar el presidente de la República Jabobesa. Estos espías estadounidenses enviaban por códigos encriptados secretos a través de Internet información de todo eso al presidente norteamericano, además de soplarle todas las decisiones que daba el presidente jabobés. Esto no solo sucedió en los tiempos del presidente Javier X, sino que también ocurrió en los días de su padre. Ahora bien, estaba culminando el 31º año de la presidencia de Javier X cuando resultó que Jabobo se sentía con la suficiente fuerza militar como para infligir un devastador ataque contra los Estados Unidos y lograr su definitiva derrota. Ante todo, el presidente Javier X quería asegurarse de lograr un pleno fortalecimiento de la contingencia militar jabobesa, y cuando esto lo obtuvo, decidió dar el paso de declararle la guerra a Estados Unidos. Esto sucedió el día 11 de noviembre del año 3450 después de Cristo. Aquel día
5.000 personas se hallaban reunidas en la plaza del mercado del Distrito Federal de Filipos, entre altos funcionarios, grandes jefes militares del ejército jabobés y miembros destacados del estado de Jabobo. También allí estaban presentes familiares de estos militares y civiles de renombre. Iban a celebrar solemnemente la declaración de guerra contra Estados Unidos. Sin embargo, los espías del Pentágono que estaban allí en la isla de Jabobo observando todo esto, ya desde hacía 4 meses atrás, habían observado ellos que aquel día en el que Jabobo iba a declararle sorpresiva e inesperadamente la guerra a Estados Unidos, era aquel el momento oportuno para que el presidente estadounidense estuviera informado de antemano sobre estos acontecimientos y pudiera tomar medidas preventivas contra Jabobo para neutralizar su ataque sorpresa por medio de un contraataque militar aéreo altamente planificado en el Distrito Federal de Filipos, en la isla de Jabobo, y así dañar la moral del pueblo jabobés en dicha fecha prevista secretamente por el presidente Javier X. Fue entonces que Estados Unidos organizó en secreto su contraataque contra Jabobo. Pues bien, en Filipos, el presidente jabobés le declaró la guerra a los Estados Unidos sobre las 19 horas del día. Era al anochecer. Mientras lo hacía, él estaba fumándose su cigarrillo y recibiendo las ovaciones del público que lo escuchaban allí reunido en la plaza. Mientras los ejércitos jabobeses entonaban el himno nacional antes de irse a la guerra, y lo mismo hacían quienes estaban reunidos allí en la plaza de Filipos, en la isla de Jabobo, a esa hora, y mientras cantaban a la bandera de Jabobo, con sus brazos derechos alzados al estilo del saludo nazi, los aviones enemigos de Estados Unidos irrumpieron la ceremonia desde su veloz vuelo aéreo por el sur de la isla, y llegando desde esa dirección a Filipos, tirotearon a cuantas personas pudieron y bombardearon salvajemente y sin piedad el Distrito Federal de Filipos, dejándolo en escombros, en ruinas y parcialmente destruido. En medio de dicho caos, el presidente jabobés dejó caer su cigarrillo aún encendido y quemó parcialmente el documento de la declaración de guerra. Tanto el presidente Javier X como los 5.000 que le acompañaron en el acto público allí en la plaza de Filipos murieron trágicamente en el feroz contraataque norteamericano. Incluso murieron muchas mujeres embarazadas. Aquella venganza que en su día juró dar contra Jabobo, los Estados Unidos, por causa de la guerra nuclear que Jabobo propinó a éste, fue realmente consumada en aquella fecha fatídica para el pueblo jabobés. Fue una lección dura para Jabobo, quien comprendió que era más frágil de lo que ellos, en su vanidad, presuponían. Comprendieron que pagarían un precio demasiado alto por perpetuar su nociva rivalidad contra Estados Unidos, tal vez su ruina total como nación y su completa desintegración como gran potencia que era. Jabobo aceptó a regañadientes la derrota y estuvo dispuesta a renunciar a su belicosidad contra Estados Unidos. A pesar de ello, el presidente Javier X y su esposa habían muerto sin dejar descendencia alguna. Estados Unidos aceptó pacíficamente la derrota de Jabobo a cambio de desposeerle de su soberanía nacional, la Antártida, para colocarla nuevamente bajo la supervisión de la ONU, y obligó a los aliados de Jabobo a mantener hacia esta nación derrotada una firme postura neutral. Los cadáveres que había en Filipos fueron transportados desde el mirador Saludo al Regimiento hasta el crematorio ubicado en la República Presidencialista de Josué, en donde fueron incinerados a excepción del difunto presidente Javier X, quien, al igual que sus antecesores, fue enterrado con pompa y honor en la ciudad de los muertos. Fue después de eso que en Jabobo, por vez primera en su historia, se celebraron elecciones democráticas para escoger a uno de entre 3 candidatos, un candidato por cada
partido político existente en Jabobo, para que fuera presidente de la República en Jabobo. Esto sucedió el día 1 de enero del año 3451.